Ya sí. Ya, metabolismo de carbohidratos parte 2. Bien, lo vamos a hacer súper rápido para no demorarnos mucho, ¿ya? Em, Todo lo que tenga que ver con carbohidratos siempre va a empezar, o sea, cuando nosotros consumimos alimentos, siempre aumentamos la glucosa en sangre, ¿ok? Entonces, la glucosa en sangre se tiene que degradar de alguna manera porque no puede estar en la sangre siempre. Y este proceso este proceso se da por tres enzimas y tiene un nombre. Este se llama vía glucolítica o la glucólisis, ¿ok? Que es una manera de degradar la glucosa después de haber comido. Entonces, cuando nosotros comemos o tenemos una ingesta de alimentos, la glucosa aumenta en sangre y nosotros tenemos que degradarla vía glucolítica o glucólisis. Esta tiene tres enzimas protagonistas, ¿ok? Tenemos la hexoquinasa 4 o también llamada glucoquinasa, específicamente la 4, porque también tenemos otros subtipos como la 1, la 2, la 3, pero estas son o tienen acción en tejidos extrahepáticos, ¿ok? O sea, no en el hígado. Y por otro lado, también tenemos a la fosfofructoquinasa 1 y a la piruvato quinasa, ¿ok? Entonces son tres enzimas claves, perdón. Ya, entonces tenemos a estas tres de aquí. Ahora, de la vía glucolítica se divide en dos fases. De estas dos fases, ustedes van a tener que memorizarse más que todo la primera fase, porque la segunda no es muy necesaria como tal de memorizarse cada, cada una de estas y cada enzima. Pero sí les preguntan en seminario la primera parte con todo y enzimas. Entonces, empieza todo desde la glucosa, obviamente, y nosotros la vamos a degradar. La primera enzima que funciona es la hexoquinasa, ya, que esta es la hexoquinasa. Nosotros, uy, ¿dónde está, bro? Ay, rayos. Ya sí. Entonces tenemos la hexoquinasa y esta va a degradar de glucosa a glucosa a glucosa 6 fosfato, perdón. De ahí vamos a ver la fosfofructoquinasa que les dije, la fosfofructoquinasa 1 específicamente, la 2 es otro caso, que es de glucosa 6 fosfato a fructosa 6 fosfato. Perdón, esta no es la fosfofructoquinasa, esta es la otra. Esta es fosfofructoisomerasa, pero esta es la fosfofructoquinasa 1, que transforma fructosa 6 fosfato a 1,6 bifosfato. Y aquí se va a hacer una división de esta fase 1, fase 2, aquí entramos a fase 2, y en esta fase 2 vamos a ver que vamos a llegar hasta dos puntos. Podemos llegar a dihidroxiacetono fosfato o podemos llegar a gliceraldehído 3-fosfato, cualquiera de estas dos, ¿ok? Bien, de estas dos vamos a seguir degradando más. La idea es llegar de perdón, de glucosa hasta piruvato. Ese es el objetivo de la vía glucolítica, degradar de glucosa a piruvato, nada más. Bien, entonces, em, bien, nosotros vamos a llegar la fase 1 hasta dihidroxiacetono fosfato, hasta gliceraldehído 3-fosfato, hasta estas dos. De dihidroxiacetono fosfato se puede seguir degradando, sí, sí se puede seguir degradando, pero ya no estamos formando parte de la vía glucolítica. Entonces, vamos a decir que dihidroxiacetono fosfato se vuelve otra vez gliceraldehído 3-fosfato. ¿Ok? Entonces, al final, sí se pueden formar estos dos, pero dihidroxiacetono fosfato regresa a gliceraldehído y sigue el mismo paso que el gliceraldehído. Por eso, si nos damos cuenta, abajo de este viene el 1,3-bifosfoglicerato, 3-fosfoglicerato, y es exactamente lo mismo que esto de acá. Ya ven, ahí se ve. Es exactamente igual, estas dos partes. Ujú. Son iguales porque, como les digo, la dihidroxiacetono fosfato se va a degradar a gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, prácticamente van a seguir la misma ruta. ¿Ok? Entonces, un review. Tenemos en la vía glucolítica, que es una manera de degradar glucosa de los alimentos que tenemos en la sangre, la vamos a degradar por tres enzimas: la fosfofructoquinasa 1, la hexoquinasa 4, específicamente 4 o glucoquinasa, tiene sinónimo, y la piruvatoquinasa. Son tres enzimas, ¿ok? Hay una estrella que es la fosfofructoquinasa 1, y a esa es estrella, pero o sea, las tres pueden ayudarnos. Entonces tenemos estas tres enzimas reguladoras y tenemos estas dos fases. Bien, vamos a hablar entonces de las dos fases como tal. La primera fase, vamos a ver que hay exosas, ¿ok? Que van a ser fosforiladas hasta dos veces fosforilada. ¿Ya? Y acá vamos a producir, no, perdón, acá vamos a utilizar
como estamos utilizando, dos veces hemos fosforilado, vamos a utilizar 2 moléculas de ATP. Ahora, se supone que nosotros relacionamos glucosa con energía, pero si nosotros en vez de estar produciendo entre comillas energía, estamos degradándola, entonces, ¿en qué momento nosotros ganamos energía con esta vía glucolítica? La energía la ganamos en la segunda fase de la vía glucolítica, ¿ok? Porque aquí vamos a ver que se van a fabricar o se van a producir 4 moléculas de ATP. Y si antes utilicé 2, mi ganancia neta entonces, en conclusión, sería 2 moléculas de ATP. Entonces, en conclusión, en la vía glucolítica, en la primera fase, ok, en la primera fase, que sí se la tienen que memorizar, es en donde vamos a utilizar 2 moléculas de ATP, porque vamos a fosforilar las hexosas hasta en 2 oportunidades. Sin embargo, en la fase número 2, estos fosfatos, triosos fosfatos, que todos tienen fosfatos, estos triosos fosfatos van a producir hasta 4 moléculas de ATP. Habiendo utilizado 2 antes, mi ganancia neta son 2. ¿Ok? Mi ganancia neta. Aquí. Y además, vamos a ver que también vamos a producir NADH. ¿Ok? No sé si se han dado cuenta, pero acá tenemos este NAD y se va a producir NADH. Entonces, también vamos a producir moléculas de NADH. ¿Ok? Entonces, tenemos ATP y NADH. Ahora, este NADH lo vamos a ver ahorita. Espérense un requisito. Entonces, antes de pasar, porque quiero que lo tengan bien estructurado la vía glucolítica, bien, un resumen así súper rápido. Comemos, aumenta la glucosa en sangre. Tenemos que degradar la glucosa en sangre. Hacemos vía glucolítica o glucólisis, es lo mismo. Utilizamos 3 enzimas principales, exoquinasa 4, exoquinasa 4 o glucoquinasa, que es lo mismo, fosfofructoquinasa 1 y piruvato-quinasa. Los nombres son rarísimos, pero se los van a tener que memorizar y mediante vamos avanzando se les va a quedar. ¿Okay? Esta vía glucolítica se divide en 2 fases. La fase número 1 es de aquí a aquí, hasta aquí, en donde vamos a ver que nuestras exosas nuestras exosas nada más van a ser 2 veces fosforiladas. Entonces, si van a ser 2 veces fosforiladas, vamos a utilizar 2 moléculas de ATP. Aquí yo les estoy diciendo que en la primera fase sí se la tienen que memorizar con todo y enzimas porque les van a preguntar. Entonces tenemos de glucosa a glucosa 6-fosfato, de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato. Acá tenemos en la fosfofructoquinasa que les quiero dar a resaltar porque esta va a ser una enzima reguladora que la vamos a ver casi al final de la clase, entonces quiero que se acuerden de esta. Y luego vamos a ver que se va a dividir en 2, dihidroxiacetolofosfato, mi nariz, y gliceraldehído 3-fosfato. ¿Ya? De estas dos se va a seguir degradando la vía glucolítica que quiere. Cuando yo les he dicho glucosa es energía. Entonces yo necesito energía. ¿Y cómo degrado mi glucosa en energía? En piruvato. Entonces voy a seguir degradando hasta dihidroxiacetona-fosfato. Espera, denme un toquecito. Ya chicos, perdón. Bien, entonces de dihidroxiacetona-fosfato voy a pasar a gliceraldehído 3-fosfato. ¿Por qué? ¿Dihidroxiacetona-fosfato no puede seguir degradándose? Sí, sí se puede seguir degradando. Pero pregunta capciosa del doctor. Dihidroxiacetona-fosfato, si se sigue degradando, deja de formar parte de la vía glucolítica, entonces no la vamos a considerar ahora. Bien, entonces de dihidroxiacetona-fosfato nos volvemos al gliceraldehído 3-fosfato. Seguimos toda esta ruta y al final vamos a ver nuestra tercera enzima reguladora, la piruvatoquinasa, que está aquí. ¿Ya? Que va a transformar al final el piruvato. Que acá tenemos nuestro piruvato, que es justamente el objetivo de toda esta vía glucolítica. ¿Ok? Ya, piruvato. ¿Y cómo lo conseguimos? De fosfenol piruvato hasta piruvato por una enzima piruvato quinasa. Bien. Al final, en la fase 2, vamos a producir hasta 4 moléculas de ATP. Entonces, si hemos utilizado 2 en la fase número 1
y habiendo producido 4 en la fase número 2, nuestra ganancia neta son 2, nada más. Ok, perfecto, ya gastamos los antes. Y además vamos a ver que se produce NADH desde NAD. Y este NADH es importante porque toda esta vía glucolítica busca darnos energía. Es verdad que tenemos dos ganancias, una ganancia neta de 2 moléculas de ATP, tenemos piruvato y tenemos NADH. ¿Este NADH nos puede dar energía? Sí, sí nos puede dar energía. ¿Cómo nos va a dar esta energía? Ya, espérense. Esta energía nos la va a dar a través de dos procesos, las lanzaderas. Y dos, porque tenemos dos tipos de lanzaderas, la lanzadera de glicerol fosfato y la lanzadera de malato aspartato. Aquí, nuevamente nos rayamos un poquito, pero voy a pedirles un poquito de atención a estas dos para que me entiendan un poquito. Mi nariz, chicos. Ya. La lanzadera de glicerol fosfato. A ver, vamos a ver si recuerdan un poquito del colegio. ¿Alguna vez han escuchado hablar de la fosforilación oxidativa o de la, no sé si de la fosforilación oxidativa o han escuchado hablar me olvidé el nombre? Bueno, es de la fosforilación, de la cadena transportadora de electrones. Si alguna vez han escuchado hablar de la cadena transportadora de electrones, nosotros sabemos que es una manera también de obtener energía. Entonces, nosotros tenemos esta energía a través de dos moléculas. Queremos NADH y queremos FADH2. Aquí. Esta cadena transportadora de electrones trabaja con estas dos moléculas, NADH y FADH2. Bien, ¿estas de dónde las obtenemos? No las podemos obtener así nomás. Las obtenemos a través del NADH. ¿De dónde? Producido a través de la vía glucolítica. Entonces, esta vía glucolítica nos va a dar su NADH. ¿Dónde aparece el FADH2 entonces? Vamos a ver. Vamos a empezar con malato aspartato. Ya, vamos a empezar con malato. Ahora, se los voy a explicar fácil y luego se los voy a complicar. Entonces, ustedes pueden escoger con quedarse con la explicación fácil o la complicada. Yo les recomiendo la sencilla. Bien, esta es mi lanzadera de malato. Yo esta vía glucolítica lo he hecho en el citoplasma, pero yo, en mi cadena transportadora de electrones, mi fosforilación oxidativa se da en la mitocondria y yo necesito estas NADH que las he producido en la vía glucolítica. Entonces estas NADH pueden pasar. No, no pasan directamente, sino que pasan a través de estas lanzaderas. Esta lanzadera específica, espérense. Esta lanzadera específica se llama lanzadera de malato aspartato. ¿Ya? Lanzadera malato aspartato. Esta lanzadera de malato aspartato, como su nombre lo dice, vamos a utilizar al malato y vamos a utilizar al aspartato para transportar estas NADH del citoplasma hasta la mitocondria. ¿Y cuál es nuestra barrera? La membrana mitocondrial, la membrana interna. Ok, esta es nuestra barrera. Esto nos está haciendo como un obstáculo. Entonces, esto no va a pasar así nomás, sino que va a pasar a través de esta malato deshidrogenasa citosólica, y chicos, démosle mucho énfasis a esto, citosólica, porque el doctor también nos agarró con una pregunta capciosa con esto. ¿Qué más? Ya, entonces nosotros tenemos este NADH, ¿bien? Mi NADH de la vía glucolítica llega a mi, perdón, sí, no, llega, se encuentra con mi malato deshidrogenasa citosólica, con mi malato deshidrogenasa citosólica, y va a hacer que esta NADH se una con mi oxalacetato para formar malato. Yo ya tengo mi malato. Con mi NADH ya le di, ¿qué cosa quería darle? Quería darle los hidrógenos, más que todo. Este H lo quiero dar al malato. Y me queda solo NAD. ¿Para qué me sirve el NAD? Luego les explico. Este malato ahora sí puede ingresar del citosol a la mitocondria. Ya ingresó el malato. Bien. El malato está llevando mis hidrógenos de NADH a NAD. Ya. Entonces yo quiero estos hidrógenos, los quiero para poder llevarlos a la cadena transportadora de electrones. Entonces voy a encontrarme otra vez con la misma enzima, pero es malato deshidrogenasa mitocondrial. Ya.
Estas imágenes por si acaso las he sacado del Harper, ¿ok? Entonces pueden revisarlos ahí también, pero ahí les faltó esa agregada, ¿no? Citosólica y mitocondrial. Ya. Entonces tengo la malato deshidrogenasa mitocondrial y esta va a hacer que del malato que está aportando mis hidrógenos los va a soltar y me va a formar otra vez el oxalacetato y este NAT con mis hidrógenos que ya le agregué se forma NADH para que este vaya donde a la cadena transportadora de electrones para que haga la fosforilación oxidativa. Bien. Bien. Ahora, este oxalacetato, por el contrario, sí puede salir de la mitocondria. Pero, vamos a ver otra cosita. No, perdón, voy a hacer la explicación fácil. El oxalacetato al final sale y de la mitocondria y otra vez hace el mismo proceso. Se junta con la NADH, le deja sus hidrógenos, se vuelve malato, vuelve a ingresar, el malato deja los hidrógenos, se forma oxalacetato, vuelve a salir y así sucesivamente se va repartiendo. ¿Para qué servía este NAD? Y aquí sí háganle súper énfasis porque les voy a preguntar y ya sé, ya, aquí ya los he visto, así que voy a preguntar. Este NAD sirve para qué? Para mantener, chispas, para mantener la vía glucolítica. ¿Ok? Sumamente importante. La cosa más importante de todo que se tiene que aprender es que el NAD permite mantener la vía glucolítica y lo vamos a relacionar con un tema ahorita también que les voy a explicar. Entonces, ya. Entonces, ya. Ahora, esta es la aplicación sencilla, entre comillas. Vamos a complicarlo un poquito más agregándole algunos nombres más complicados. Yo les mencioné al aspartato. La enzima, perdón, el proceso se llama lanzadera de malato aspartato. Ya, yo hablo de malato, pero ¿en dónde está mi aspartato entonces? Y aquí voy. El proceso es lo mismo, solamente que le voy a agregar algo más. El oxalacetato puede sufrir una transaminación, que es un proceso en donde nosotros, el oxalacetato, em, va a recibir la ayuda del glutamato, que es un aminoácido. Y como todo aminoácido, este está compuesto de dos partes, de un grupo carboxilo y de un grupo amino. ¿Ok? Carboxilo y amino. Pueden quedarse con esta explicación o pueden quedarse con la más sencilla, que es solamente lo que les expliqué antes, para que no se compliquen la vida, la verdad. Pero igual se los doy porque para que sepan. Entonces, del glutamato, que es un aminoácido, puedo formar carboxilo, puedo formar, perdón, el glutamato tiene carboxilo y amino. Este glutamato le va a ceder su grupo dentro, ya estamos hablando de dentro en la mitocondria, le va a ceder su grupo amino. Va a perder su grupo, va a ceder su grupo amino y este se va a formar en no, perdón, el oxalacetato le va a ceder su grupo y este glutamato se va a formar entonces en aspartato. Por el contrario, el oxalacetato que ha perdido su grupo amino ya no tiene eso, entonces se va a quedar solamente como alfa-cetoglutarato. Perdón, el glutamato que ha perdido su grupo amino se va a formar alfa-cetoglutarato. Este alfa-cetoglutarato sale de la mitocondria, llega al citosol y es el mismo proceso. Gracias al alfa-cetoglutarato que solo tiene ya el grupo amino, perdón, solo tiene el grupo carboxilo porque ya se dio el amino al oxalacetato para que se vuelva aspartato. Esta es como una reacción cruzada, ¿ok? Es algo así, para que me entiendan. Lo he hecho con colores, ¿ok? Entonces, el glutamato es un aminoácido, tiene un grupo amino, tiene un grupo carboxilo. Este glutamato le va a ceder su grupo amino al oxalacetato para volverlo aspartato. Y como el glutamato perdió su grupo amino, se vuelve alfa-cetoglutarato. Ahora tengo mi aspartato, el aspartato es el que sale de la mitocondria, el aspartato sale de la mitocondria, se va perdón, al citoplasma. Y este alfa-cetoglutarato también sale de la mitocondria. Sale de la mitocondria y se va a unir con el aspartato para formar oxalacetato, para formar glutamato, y el oxalacetato pueda otra vez recibir los hidrógenos del NADH para formar malato, ingresar y hacer todo el proceso que ya yo les he dicho. Entonces, la explicación sencilla sería, el NADH le deja sus hidrógenos al malato por la malato deshidrogenasa citosólica.
perdón, se los deja el oxalacetato por la malato de deshidrogenasa citosólica que lo convierte en malato. Este malato que ya tiene sus hidrógenos va a ingresar a la mitocondria, deja estos hidrógenos en el NAT para que el NAT se vuelva NADH y este pueda ir a la cadena transportadora de electrones para hacer mi fosforilación oxidativa y darme más energía aún. Por otro lado, este malato que ya perdió sus hidrógenos se va a volver oxalacetato. Esto se da como por una enzima, malato deshidrogenasa mitocondrial. Y este oxalacetato va a salir de la mitocondria en forma de aspartato. Para volver a formar oxalacetato, volver a juntarse con los hidrógenos, formar malato y volver a hacer el mismo proceso. Lo complicadito está en que este oxalacetato, ¿cómo se transforma en aspartato? Se transforma por el proceso de transaminación. ¿Ya? Complicadísimo, ¿no? Rayadísimo. Ahora, otra cosa más. Este NADH en la cadena transportadora de electrones, ¿cuántas moléculas de ATP me puede dar? Me da 3 moléculas de ATP, pero en realidad me da 2.5. Pero esta explicación se las voy a explicar la próxima semana, en donde vamos a hablar específicamente de la cadena transportadora de electrones, porque ahora los voy a reír. Y por último, vamos a hablar de la lanzadera de glicerol 3-fosfato. Mi nariz. Ya. Esta es más sencilla, chicos, porque aquí no hay tanta cosa. Aquí es en donde vamos a ver al FAT-H2, que es lo que yo les dije que también ver en la cadena transportadora de electrones. Entonces, este FAT-H2, no, perdón, este NADH de la vía glucolítica va a dejarle sus hidrógenos aquí, a la dihidroxiacetona fosfato, o la fosfato de dihidroxiacetona, pero para mí es más fácil decir dihidroxiacetona fosfato. Esta dihidroxiacetona fosfato, ¿en dónde está? Aquí, en la vía glucolítica, es esta de aquí. Las que les dije que se va a transformar en gliceraldehído 3-fosfato porque si sigue degradando por su cuenta ya va a dejar de formar parte de la vía glucolítica. Entonces, dihidroxiacetona fosfato se va a formar en glicerol 3-fosfato. Y el glicerol 3-fosfato no está en la vía glucolítica, es verdad. La dihidroxiacetona fosfato, si se siguiera degradando por su parte, puede formar glicerol 3-fosfato, que va a ayudar a la formación de ácidos grasos, tema lípidos después de parcial, así que no lo vamos a ver ahora. Ay, eso es mal. Ya, entonces, este glicerol 3-fosfato va a ingresar a la mitocondria, ya que acá está la membrana, esta es la mitocondria. Ahora, otra cosita más. Esta se da por una enzima, la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa citosólica. Esta sí tiene citosólica. Se me van a olvidar de decir citosólica y mitocondrial porque no es lo mismo. ¿Ok? Entonces, este glicerol 3-fosfato ingresa, le deja sus hidrógenos al FAT y se vuelve FATH2. Este se va a la cadena transportadora de electrones o para hacer la fosforilación oxidativa, se vuelve a formar dihidroxiacetona fosfato que sale de la mitocondria y otra vez recibe hidrógenos, otra vez glicerol 3-fosfato, otra vez regresa, lo mismo, deja los hidrógenos, otra vez dihidroxiacetona fosfato y hace el mismo círculo. Hace el mismo círculo. Bien. Ok, este FAT-H2 en la cadena transportadora de electrones forma 2 moléculas de ATP. En realidad forma 1.5, pero como ya saben lo voy a explicar mejor en la próxima clase. Ya. Entonces, vamos a hacer em, un, un review de las lanzaderas porque ni yo me entendí. Lanzadera de malato aspartato trabaja para NADH, que va a la cadena transportadora de electrones y me da 3 moléculas de ATP. En cambio, la lanzadera de glicerol fosfato me va a dar FATH2 para llevarlo a mi cadena transportadora de electrones y que me dé 2 moléculas de ATP. ¿Cómo se da esta lanzadera de malato aspartato? El NADH, que viene de mi vía glucolítica, va a dejar sus hidrógenos al oxalacetato, que por una malato deshidrogenasa citosólica me forma malato. Este malato ingresa en la mitocondria. Este malato deja los hidrógenos por una malato deshidrogenasa mitocondrial, porque ya estamos dentro de la mitocondria. Vuelve a transformarse en oxalacetato. Este NAD ya ganó sus hidrógenos, ahora es NADH. Va a la cadena de transporte de electrones. Ya, tema de la siguiente clase. El oxalacetato no sale como oxalacetato, sale como aspartato. ¿Gracias a quién?
al aminoácido glutamato, que le va a ceder su grupo amino para pasar de oxalacetato a aspartato. Este aspartato sale y gracias al glutamato que perdió su grupo amino para dárselo al oxalacetato y formar aspartato, se va a quedar como alfa-cetoglutarato. Se vuelven a unir, pero ya no dentro de la mitocondria, sino fuera de la mitocondria. Este aspartato con este alfa-cetoglutarato van a hacer que otra vez se forme el oxalacetato para volver a estar disponible para aceptar otra vez los hidrógenos del NADH de la vía glucolítica y volver a hacer todo el proceso. Ahora, no se olviden que este NADH al perder los hidrógenos va a formar NAT, tanto en la primera como en la lanzadera malatoaspartato, también como en la lanzadera de glicerol 3-fosfato. Este NAT, ¿para qué servía? Para mantener la vía glucolítica. Ahora, en la lanzadera de glicerol fosfato es más sencilla. Este NADH de la vía glucolítica le va a dejar sus hidrógenos a la dihidroxiacetona-fosfato, que se va a transformar en glicerol 3-fosfato por la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa citosólica. Estamos en el citosol. Este glicerol 3-fosfato que ya tiene mis hidrógenos, los va a ingresar a la mitocondria. En la mitocondria va a dejar los hidrógenos en el FAT al FATH2. Y este FATH2 va a mi cadena a transportar electrones y va a formar dos moléculas de ATP. Este glicerol 3-fosfato otra vez tiene que salir y se va a volver a formar en dihidroxiacetona-fosfato por la misma enzima, pero mitocondrial. Glicerol 3-fosfato mitocondrial. Perdón, glicerol 3-fosfato deshidrogenasa mitocondrial. Esta ingresa al se forma el dihidroxiacetona-fosfato, ingresa al citoplasma y vuelve a ser disponible para recibir otra vez los hidrógenos del NADH de la vía glucolítica y volver a llevarlos adentro para darle el FADH2 a la cadena de transporte de electrones y seguir el proceso. Es un círculo, ¿ok? Se sigue haciendo lo mismo. Bien. Yo sé que es medio rayado, pero espero me hayan entendido bien. Y si no, me avisa. Listo. Eh, ya. ¿Verdad? Un datito más que olvidé mencionarles. En la vía glucolítica nosotros teníamos dos fases, les dije, pero acá hay ganancia de ATP. La ganancia de ATP se llama fosforilación a nivel de sustrato. Ya. Esta ganancia de ATP es fosforilación a nivel de sustrato. Así se llama. Nivel de sus... Muy horrible, es que... Ya. Esta ganancia de ATP se llama fosforilación a nivel de sustrato. En la vía glucolítica. Bien. Deja compartir. Quiero hacerle una pregunta nada más. No, sí, no, dos. Les voy a hacer dos preguntas. Así súper fácil. Y va a ser de vía glucolítica, ¿ok? De la vía glucolítica les hago dos preguntas. ¿Cuánto es la ganancia neta? No total, la neta, o sea, no sé si se me entiende. O sea, ¿cuántas moléculas de ATP se ganan al final del proceso? Considerando las que se consumen también. Bueno, un ratito punto. Ya, ¿cuánto es la ganancia neta entonces en la vía glucolítica? 2. Ya, 2. Bien. Ya, otra cosa más. De las lanzaderas, no les voy a preguntar algo tan complicado. De la lanzadera, mm, ¿cuál es el nombre de la lanzadera que transporta el NADH? No, perdón. Ay, que, que da NADH a la cadena de transporte de electrones. No FADH2, sino NADH. ¿Cómo se llama esa lanzadera? La de NADH específicamente. Ok. Malatoaspartato. Ya. Sí, escuché. Malatas partatos. Muy bien. Y bueno, entonces, ¿cuál sería el nombre de la lanzadera que me da FADH2 para la cadena transportadora de electrones? La de glicerol. Ujú, muy bien.
Ya. Ya. Ya, espérense. Y una última pregunta, pero esta vez iba a ser de vía glucolítica. ¿Cuáles eran las tres enzimas reguladoras? No, sí, ¿cuáles son las tres enzimas importantes de la vía glucolítica? Tienen nombres complicados, pero pueden mencionar al menos una. Son tres, creo. Quinasa 4, fructoquinasa 1 y la piruvato quinasa. Sí, muy bien. Ya, sí, muy bien. Ujú. Sí. Bien. Em, ok, bien. De vía glucolítica. Les van a preguntar en su seminario la vía glucolítica en qué va a ayudar en cada tejido. Nosotros vamos a ver algunos, vamos a ver el tejido adiposo, el tejido muscular, eritrocito, cerebro, hígado, pero vamos a empezar con el tejido adiposo. En el tejido adiposo, nosotros ya sabemos que de la vía glucolítica llegamos hasta dihidroxiacetonofosfato, llegamos al gliceraldehído 3-fosfato. Ay, me acabo de acordar de algo. Bien, el gliceraldehído 3-fosfato sabemos que sigue formando parte de la vía glucolítica. Sin embargo, la dihidroxiacetonofosfato deja de formar parte de la vía glucolítica cuando se transforma en glicerol 3-fosfato, que es tema de lípidos. Entonces, si les preguntan en el tejido adiposo cómo puede ayudar la vía glucolítica a todo da energía. Para todos los tejidos da energía. Pero en el caso en el caso del tejido adiposo específicamente, vamos a ver que a través de la dihidroxiacetonofosfato puede sintetizar triglicéridos. No pueden decir solamente síntesis de triglicéridos a secas, sino que tienen que decir específicamente que a partir de dihidroxiacetonofosfato se forma esta síntesis de triglicéridos. Y por otro lado, el gliceraldehído 3-fosfato general, normal, formando parte de la vía glucolítica, puede dejar el piruvato que va a dar energía en el tejido adiposo. Entonces, en fin, a fin de cuentas es energía. ¿Ya? Ahora, por otro lado, entonces en el tejido adiposo la glucosa, la vía glucolítica puede dar el dihidroxiacetonofosfato para la síntesis de triglicéridos y además puede dar piruvato para la energía. Ahora, en tejido muscular. En el tejido muscular, y voy a hacer un énfasis aquí, en el tejido muscular nosotros cuando hacemos ejercicio, seguramente alguno de ustedes va al gimnasio, y el músculo lo saturamos a veces y lo dejamos en ausencia de oxígeno. Entonces el músculo es muy propenso a perder o trabajar sin oxígeno. ¿Ok? Aquí. Entonces cuando hacemos mucho ejercicio, al músculo pues nos saturamos ya y del piruvato, normalmente el piruvato es para formar energía, entonces normalmente este va al ciclo de Krebs. Sin embargo, vamos a ver que al igual que dos tejidos más que ahorita los voy a mencionar, van a formar lactato. ¿Para qué se forma lactato? Porque este lactato, perdón, de piruvato a lactato se va a dar por una enzima, que es la lactato deshidrogenasa. Y esta lactato deshidrogenasa, ¿cómo trabaja? Trabaja utilizando el NADH, pero este NADH, uy chicos, ya, este NADH lo va a transformar, este NADH lo va a transformar en NAT. ¿Y para qué servía el NAT? Que yo les dije, uy, mejor que, ya, el NADH se transforma en NAT para mantener la vía glucolítica. ¿Por qué quiero mantener la vía glucolítica? Porque mi vía glucolítica no depende de oxígeno, no necesito oxígeno para trabajar. En cambio, los demás procesos sí. Por ejemplo, cuando el piruvato pasa el ciclo de Krebs para darme energía, o cuando del piruvato también, o cuando tengo mi NADH para hacer fosforilación oxidativa, que es una cadena de transporte de electrones, todos estos procesos son dependientes de oxígeno. Pero mayormente el tejido muscular, o sea, los músculos, están propensos a trabajar en ausencia de oxígeno, pero cuando saturamos a nuestro músculo y hacemos que haga demasiado ejercicio, pierde el oxígeno muy fácilmente. Entonces, tiene que trabajar con otra fuente de oxígeno, con otra fuente de energía.
Y si nosotros ya no podemos hacer ciclo de Krebs, ya no podemos hacer fosforilación oxidativa, vamos a necesitar mantener la única vía que no depende del oxígeno directamente. La vía glucolítica me da energía sin depender de oxígeno. La vía glucolítica te da energía, te da una energía muy poquita, muy poca energía te da, solamente 2 moléculas de ATP, pero igual es buena y al menos te ayuda a mantener el ejercicio o la contracción por un tiempo limitado, pero te ayuda a mantenerla. Entonces, nuestro músculo tiene que pasar o tiene que formar la molécula de NAD para mantener la vía glucolítica. Y por eso yo paso de piruvato a lactato por la lactato de deshidrogenasa y formo de NADH a NAD, porque esta enzima NAD es la más importante para mantener mi vía glucolítica, que es una vía que me va a dar energía sin necesidad de oxígeno. Entonces, entonces esa es la razón, ¿ya? Del por qué formo lactato en el músculo. ¿El músculo entonces es el único que forma NAD? No, no es el único, ¿ok? No, no es. Bueno, estoy sufriendo problemas técnicos con mi pizarrita. No sé por qué, pero eh, les voy a explicar nada más, ¿ok? Entonces, este NADH se va a formar en NAD, entonces, que ya sabemos que va a mantener la vía glucolítica, que puede trabajar en ausencia de oxígeno sin nada de energía. Bien. En el eritrocito, esto hemos visto en fisiología 1, así que esto ya en saber. El eritrocito es el segundo tejido, el segundo órgano, no es un órgano, pero es una manera de decirlo, que provee lactato, que se va a formar lactato. ¿Por qué? Este no es porque trabaja en ausencia de oxígeno, sino porque los eritrocitos o los glóbulos rojos no tienen mitocondria. Entonces, si no tienen mitocondria, no hay lugar en donde pueda realizarse el ciclo de Krebs, no hay lugar en donde pueda realizarse la fosforilación oxidativa, porque todo esto trabaja en la mitocondria. Entonces, si no hay esos procesos, solamente se tienen que mantener a través de la vía glucolítica. Y es por eso que de este piruvato formo lactato para tener mi molécula de NAD que mantiene mi vía glucolítica. ¿Ok? Además, hemos visto ya en fisiología 1 el 2,3-bifosfoglicerato que permite el intercambio gaseoso. Ok, que eso ya lo hemos visto. Además, este lactato, bueno, ya no lo vamos a mencionar, así que los 3 tejidos que producen lactato son hígado, músculo, eritrocito y médula renal. Médula renal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, bueno, el músculo ya sabemos que estamos propensos a trabajar sin oxígeno. El eritrocito no tiene mitocondria y la médula renal mayormente trabaja con baja perfusión, con baja cantidad de oxígeno. Mayormente no le llega mucho oxígeno a la médula renal. Además, em, no trabaja con mucho oxígeno porque esto favorece para la producción de urea en la orina y también para por la absorción de iones de sodio para el paso del agua para formar la orina. Entonces ahí se pierde mucho oxígeno también. Entonces mayormente la sangre tampoco llega mucho a esta médula renal. Entonces la médula renal es propenso también a trabajar sin oxígeno. Es por eso que depende de la vía glucolítica y no se transporta o no se forma, no se sigue el proceso de piruvato, ciclo de Krebs y todo eso. Mayormente estos 3 órganos, o sea, el músculo, el eritrocito y la médula renal, forman lactato. Y todo este lactato, ¿a dónde se va? Porque yo quiero quedarme con el NAD para mantener la vía glucolítica, pero todo este lactato se va al hígado. El hígado recibe todo este lactato. Ya. El cerebro, bueno, en el cerebro solo trabajamos con glucosa, glucosa, glucosa y más glucosa. Entonces acá sí piruvato y ciclo de Krebs. No importa la cantidad de tiempo que pasen sin comer, el cerebro mayormente trabaja con glucosa. Y en casos extremos puede trabajar con cuerpos cetónicos, pero yo preferiría que no lo mencionen en clase, solamente mencionen la glucosa. ¿Ya? Ay, mi nariz.
Y por último tenemos al hígado. El hígado sigue lo mismo, dihidroxiacetonofosfato, ¿para qué? Para la síntesis de triglicéridos, y ahorita lo vamos a ver. O sea, no los triglicéridos, pero sí el hígado. Y por último, el gliceraldehído 3-fosfato forma el piruvato, que sí puede seguir el ciclo de Krebs, pero además recibe todo el lactato de eritrocito, de médula renal y de músculo. Mayormente de músculo, pero también puede recibir de eritrocitos y de médula renal. ¿Ya? Entonces, eso más que todo. Bien. La regulación de la vía glucolítica. Ay, chispas. Bien, voy a intentar explicarlo esto rápido, pero es un poquito complicado, así que no los voy a juzgar si no me llegan a entender bien. La regulación de la vía glucolítica. Nosotros tenemos 3 enzimas que ya les había mencionado y que ya me mencionó ahí Luis, que era la fosfofructoquinasa 1, la piruvatoquinasa y la exoquinasa 4 o glucoquinasa. Son sinónimos. Bien, ahora, ¿estos en dónde trabajan? La fosfofructoquinasa 1 vendría a ser una enzima irreversible, porque la fosfofructoquinasa 1 transforma mi fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6-bifosfato. ¿La tengo? No la tengo. No la tengo. No la tengo. Acá está. Aquí. Uy, no puede ser. Ya. No, no funciona mi lapicito. Bueno, no, aquí. No, no se puede, chicos. Voy a intentar explicarlo sin necesidad de lápiz, pero igual creo que va a ser muy complicado. Ah, bueno, ahora sí. Ya. Entonces tengo. No, no se puede. Perdón. La fosfofructoquinasa 1 entonces transforma mi fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6-bifosfato. Esta fosfofructoquinasa 1 vendría a ser una enzima irreversible, porque esta misma enzima no va a hacer el mismo proceso al revés, sino que lo hace otra enzima, llamada fructosa 1,6-bifosfatasa. Normalmente cuando vean una enzima que termina en asa o algo así, es porque degrada, o sea, hace el proceso contrario. No sé si se acuerdan en el primer tema de enzimas que vimos, las enzimas interconvertibles, sí, en donde nosotros veíamos que ya les dije, la fosfatasa desfosforilaba y la quinasa fosforilaba. Ya lo mismo aquí, tenemos la quinasa 1 que fosforila, por eso de fructosa 6-fosfato ahora tengo fructosa 1,6-bifosfatos, ahora ya tengo 2 fosfatos, y tengo la enzima contraria, que vendría a ser mi fructosa 1,6-bifosfatasa. Perdón, mi fructosa 6-bifosfatasa, que hace el mismo proceso pero contrario. Bien, entonces tengo mi fosfofructoquinasa 1 y fructosa 1,6-bifosfatasa. Hace el proceso contrario. Y las enzimas que regulan vendría en el caso de la fructoquinasa 1, los negativos son ATP. Ay, no lo puedo escribir. No me demoro en determinar. ATP, AMP cíclico y citrato. Ya. No sé por qué no, no funciona, pero bueno. Y luego vamos a ver que esta también va a estar estimulada por otras enzimas. La fructosa 6-fosfato, obviamente, porque esto llama que la fosfofructoquinasa 1 se transforme. Entonces, un estimulador es la fructosa 6-fosfato, la fructosa 1,6-bifosfato y la fructosa 2,6-bifosfato. ¿Por qué? Porque en la fosfofructoquinasa 1 no es la única enzima que tengo. También tenía la fosfofructoquinasa 2. Por eso yo les hice mucho el énfasis en el 1. La fosfofructoquinasa 2 hace el mismo proceso, pero de fructosa 6-fosfato me pasa a fructosa 2,6-bifosfato. O sea, es el mismo proceso, pero en vez de 1 va a ser 2 nada más. ¿Ya? Entonces la fosfofructoquinasa 1 es fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato, que está aquí en la imagen. ¿Ok? Está de acá. Ya, pero luego tenemos la fructosa 2,6. Acá está la fosfofructoquinasa 2, aquí. Bien. Esta fosfofructoquinasa 2 va a ser lo mismo, pero de fructosa 6-fosfato voy a volverme a fructosa 2,6-bifosfato. Y la enzima contraria va a ser igual que en el caso de fosfofructoquinasa 1.
fructosa 1,6, perdón, fructosa 6-bifosfatasa, fructosa 2,6-bifosfatasa. Ok, es lo mismo. Solamente que en vez de 1 va a 2, nada más. Creo que esto les he preguntado en su pretest, me parece, no estoy segura. Bien, entonces sus estimuladores ATP, AMP cíclico, citrato. Y sus inhibidores, la fructosa 6-fosfato, la fructosa 1,6-bifosfato y la fructosa 2,6-bifosfato. Bien, estos son estimuladores. Bien. Ahora la enzima contraria, que era la fructosa 1,6-bifosfatasa, que hace lo contrario, esto de aquí, también tiene un inhibidor que es AMP y fructosa 2,6-bifosfato. Bien, son inhibidores. Obviamente es un inhibidor porque no va a pedir que haga el proceso contrario. Entonces, estos dos son muy parecidos. ATP, no se olviden, AMP y citrato ya. No lo puedo escribir porque no sé qué le ha pasado a mi lapicito, pero yo para escribir por computadora soy muy mala. Pero bueno, para que se lo memoricen igual, no es mucho que entender tampoco. Por último tenemos la piruvato-quinasa. Ya sabemos que la piruvato-quinasa está casi al final de la vía glucolítica. Es de fosfonilpiruvato y me da el piruvato como tal. Bien. Bien, esta piruvato-quinasa también tiene estimuladores y también tiene inhibidores. Los inhibidores vendrían a ser la alanina, el piruvato obviamente, y el ATP. Ok, si yo, el piruvato quinasa forma de fosfonilpiruvato a piruvato. Entonces el mismo piruvato no me va a inhibir el piruvato, la enzima. Yo no voy a intentar hacer lo mismo, pero en reverso. Por algo estoy llevando a piruvato. Entonces, ¿quiénes inhiben la piruvato quinasa? El mismo piruvato, la alanina y el ATP. ¿Y quiénes lo estimulan? Lo estimulan el fosfonilpiruvato, obviamente, porque quiere transformarse en piruvato, la fructosa 1,6-bifosfato, nada más, esas dos, ¿ok? Ya. Y obviamente si nosotros estamos en ayuno, o sea, en ayuno hay baja cantidad de glucosa en sangre. Entonces, si tenemos poca cantidad de glucosa en sangre, vamos a estimular esta enzima. Si esta enzima forma parte de la vía glucolítica para degradar la glucosa, pero de por sí ya tenemos poca glucosa, en el ayuno esta piruvato-quinasa va a disminuir. ¿Me entienden? Cuando yo tengo mucha glucosa en sangre es porque recién he comido, o sea, no estoy en ayuno, acabo de comer. Entonces, si yo tengo ingesta de alimentos, la piruvato-quinasa aumenta para degradar la glucosa que me está llegando a la sangre. Sin embargo, cuando estoy en ayuno, que he dejado de comer, esta piruvato-quinasa va a estar inhibida o va a estar disminuida más que todo, porque ya no tengo que degradar más glucosa, no tengo glucosa, estoy en ayunos, no he comido nada, no estoy aumentando mi glucosa en sangre, ¿sí? Así que por eso esta está disminuida. Lo mismo sucede con las demás enzimas ya. Mira, ya. Y luego tengo la exoquinasa 4 o la glucoquinasa. Esa también va a tener estimuladores e inhibidores. Eh, ya. La exoquinasa trabaja en la primera parte de la vía glucolítica. Acá está la exoquinasa. Aquí. Voy a poner otro color. Ya. Exoquinasa hace que de glucosa a glucosa 6-fosfato. Es la primera partecita de la vía glucolítica. ¿Ok? Entonces tenemos esta exoquinasa que va a tener estimuladores e inhibidores. Un estimulador es la glucosa 6-fosfato y también un estimulador puede ser la insulina misma. Obviamente, pues la insulina sucede cuando nosotros recién acabamos de comer. Entonces, si acabamos de comer, nosotros tenemos que degradar esa glucosa en sangre. Entonces aumenta la exoquinasa. ¿Por qué? Por estimulado, no que lo crea, estimulado por la insulina. ¿Ya? Bien, eso más que todo es en lo que es regulación de la vía glucolítica. Eh, espérame un toque, espérame un toque. Mm, mm, espérame.
Entonces, vamos a hablar sobre la regulación o el control de glucólisis. Esto se da mayormente a través de dos órganos, ¿ok? Tenemos al hígado y tenemos al músculo. Nosotros cuando comemos, como yo les dije, ingesta de alimentos, aumentamos nuestra glucosa en sangre, ¿ok? Entonces nosotros vamos a tener que buscar una manera de regularla y esto se da a través de la fabricación de una enzima súper conocida de los islotes de, bueno, no voy a escribir el nombre porque no sé escribirlo tampoco, islotes de Langerhans, bueno, no sé, a ver si se acuerdan de histología, que tenemos dos células, ¿verdad? Alfa, beta. Bien, la beta me produce la insulina, que es justamente la encargada de mediar la cantidad de glucosa en sangre, y tenemos la alfa que me da el glucagón, que es para exactamente lo opuesto. Bien, entonces, a ver, cuando yo como, ingreso glucosa en sangre, mis niveles de glucosa vuelan, la insulina se encarga de bajarlo. Por otro lado, cuando he dejado de comer, o sea, estoy en ayuno, bueno, tampoco tanto ayuno, pero es como horas sin comer, mi glucosa disminuye y yo necesito mantener esta glucosa en sangre a nivel ni tan bajo ni tan alto, sino punto medio. Entonces el glucagón sale para aumentar la glucosa en sangre. En el hígado, vamos a ver qué pasa cuando tenemos un aumento. em, Cuando, por ejemplo, hemos dejado de comer. Cuando hemos dejado de comer, por ejemplo, dos términos que se tienen que memorizar: fase postprandial y fase postabsortiva. En la fase postabsortiva, perdón, postprandial es de 0 a 4 horas, postabsortiva va de 4 a 8 horas, más o menos 12 horas, 12 horas, 4, 8, 12 por ahí, pero es más de 4 horas. Entonces, nosotros cuando hemos dejado de comer, nuestra glucosa disminuye en la sangre, ¿bien? Entonces el glucagón incrementa. Entonces aquí ya estamos en una fase más o menos posabsortiva, estamos controlando esta vía glucolítica. Entonces ya, en el hígado va a aumentar el glucagón. Bien, aumenta el glucagón porque ya tengo poquita glucosa en sangre. Este glucagón es un estimulador de algo, de una vía que yo les he mencionado en la clase, no me acuerdo, pero AMP cíclico es lo que aumenta. Bien, entonces vamos a aumentar el AMP cíclico. Creo que eso lo vimos en la clase pasada, no tiene excusa. El metabolismo creo que es número 1. AMP cíclico aumentaba, ¿se acuerdan de la vía de señalización que me la dijo? Espérense, sí me acuerdo. Espérense que me acuerdo. Juan José me dijo la vía de señalización, receptor, transductor, amplificador, ¿verdad? El efector no formaba parte de la vía de señalización y ahí nosotros hablamos del AMP cíclico. El AMP cíclico aumentaba em, y se encargaba de lo que era, cuando el AMP cíclico aumentaba, se encargaba de lo que era la glucogenólisis. Ya, glucogenólisis. ¿Qué es glucogenólisis? Bueno, cuando hablamos de lisis es rompimiento. Si estoy hablando de glucógeno, glucógeno es mi almacén de glucosa. O sea, son varias glucosas juntas, nada más. Entonces, si yo estoy degradando mi glucógeno, o sea, mi cantidad, mis varias moléculas de glucosa en glucógeno, mi almacén de glucógeno, y yo la degrado, glucogenólisis, aumenta mi glucosa en sangre. Eso es lo que quiere hacer el glucagón, ¿verdad? El glucagón está cuando hay poquita. Entonces yo tengo que estimular mi glucogenólisis para que aumente la glucosa en sangre. Entonces acá voy a necesitar que me entiendan mucho esto de acá. Si el AMP cíclico tiene inhibidores, ¿ok? El AMP cíclico inhibe, perdón. El AMP cíclico inhibe a 2. Ya, va a inhibir. A ver, si yo les digo que, vamos a pensar un poco. Si yo les digo que el glucagón aumenta cuando tengo poca glucosa en sangre, la vía glucolítica que degrada glucosa de la sangre, la vía glucolítica mayormente, a ver, ¿ustedes qué creen? ¿Que la vía glucolítica se da más cuando tengo mucha glucosa en sangre o cuando tengo poca glucosa en sangre? Porque la vía glucolítica está degradando glucosa. Si tengo mucha glucosa en sangre, voy a degradar más. No, bien. Entonces, si tengo mucha glucosa en sangre, o sea, si tengo alta, elevada cantidad de glucosa, entonces la vía glucolítica va a estar más activa porque voy a degradar mi glucosa en sangre. Entonces, ¿cuáles eran las enzimas estimuladoras de la vía glucolítica? La fosfofructoquinasa, la hexoquinasa y la piruvato-quinasa. Ahora, yo estoy acá en una época sin glucosa en sangre, o sea, poca glucosa en sangre. Entonces mi vía glucolítica va a estar disminuida porque no tengo tanto que degradar si no tengo glucosa en sangre. O bueno, tengo poca. Entonces,
estas enzimas estimuladoras de la vía glucolítica van a ser inhibidas porque la vía glucolítica ya no se va a mantener, ya no hay que degradar en la sangre. Entonces, la AMP cíclico inhibe ¿qué cosa? La fosfofructoquinasa 1 y la piruvato-quinasa. ¿Sí me entienden? Más o menos. Tiene mucho que ver, pero a veces me raya. Y por otro lado, también el AMP cíclico va a desinhibir o va a estimular otras enzimas, otras sustancias más, que por ejemplo es la fructosa 1,6, fructosa 1,6 bifosfatasa. Voy a poner asa nomás ya. Bifosfato, asa, ya. ¿Por qué? ¿Cuál es esta fructosa 1,6 bifosfatasa? Yo les dije que tenía mi enzima fosfofructoquinasa 1, que era una enzima regulador. Bien, la fosfofructoquinasa 1, pregunta de pasito, pregunta de parcial, pregunta de post-test, es fosfofructoquinasa 1 es una enzima irreversible, es decir, que si fosfofructoquinasa 1 pasa de A a B, B a A no se va a dar por la misma enzima, pero sí se puede dar por otra. El, el contrario, el oponente, el opuesto de la fosfofructoquinasa 1 es la es la fructosa 1,6 bifosfatasa. Casualmente es esta de acá. O sea, yo estoy inhibiendo esta enzima, la fosfofructoquinasa 1 y la piruvatoquinasa. ¿Por qué? Porque mi vía glucolítica ya no va a estar muy activa porque tengo poquita glucosa en sangre. Por otro lado, voy a estimular las enzimas que hacen en los pasos opuestos a la vía glucolítica. Entonces, ¿quién es el opuesto de la fosfofructoquinasa? La fructosa 1,6 bifosfatasa. Por eso, en esta ocasión, en donde yo estoy en ayuno y en donde mi AMP cíclico está aumentado, lo que voy a estimular son los contrarios de la vía glucolítica, o sea, la fructosa 1,6 bifosfatasa. Bien. Entonces, en resumen, palabrería total, pero ¿para qué entonces? El glucagón entonces inhibe o estimula la glucólisis. Eh, entonces, en conclusión, el AMP cíclico, perdón, el glucagón inhibe la vía glucolítica. Bien. Si no se me entendió así, chicos, bueno. Bien, y por último vamos a pasar lo que es el músculo, así súper fast. Sé que son puros procesos rayadísimos, pero sé que si se lo toman así como en calma, lo entenderían. El músculo, por otro lado, también tiene algunas enzimas, no, perdón, algunas catecolaminas que pueden aumentar lo que es cuando está, por ejemplo, el glucagón en el músculo no tiene efecto, pero lo que sí tiene efecto en el músculo son las catecolaminas, por ejemplo, la adrenalina. Pues voy a poner solo catecolaminas, ¿ok? Catecolaminas. En el caso de la glucogenólisis, que es lo que les estoy diciendo, por ejemplo, que es cuando degradamos glucosa del almacén, porque tenemos poquita glucosa en sangre, bien, en el hígado está estimulado por el glucagón, ¿no? Obviamente, mis islotes de Langerhans tienen mis células alfa beta, insulina, glucagón, pero en el caso del músculo, nosotros no lo vamos a estimular por el glucagón, porque no tenemos esa enzima ahí. Pero sí tenemos las catecolaminas, como por ejemplo la que les digo, la adrenalina, que hace el mismo proceso, también aumenta el AMP cíclico. ¿Para qué aumenta el AMP cíclico? Para la misma cosa, para la glucogenólisis, o sea, aumentar glucosa en sangre. ¿Bien? Ya. Ahora, ¿cómo se da este proceso de glucogenólisis? Este proceso de glucogenólisis, que es la degradación de glucógeno, mi almacén de glucosa, se da a través de la enzima glucosa 1-fosfato. ¿Ok? O sea, primero voy a degradar a glucosa 1-fosfato, pero esta va a pasar a glucosa 6-fosfato. ¿Ok? A glucosa 6-fosfato. Y mi glucogenólisis, que no lo voy a entrar en detalle ahorita porque es tema de la próxima clase, no sé por qué lo mencionan acá, pero la glucogenólisis va a degradarse glucosa 1-fosfato y luego va a degradarse a glucosa 6-fosfato. Pero hay una cosita que me molesta acá. Esta glucosa 6-fosfato, se supone yo quiero aumentar la glucosa en sangre. Ok, yo quiero aumentar de glucogenólisis, yo quiero aumentar glucosa en sangre. Pero yo ahorita no tengo glucosa, tengo glucosa 6-fosfato, que no es glucosa secas. El problema de esto es que ya está bien, entonces agarro mi glucosa 6-fosfatasa, que es mi enzima que degrada esta glucosa 6-fosfato, y como es una fosfatasa, voy a desfosforilar, o sea, le voy a sacar el único fosfato que tiene acá, este acá.
Entonces, si le quito el único fosfato que tiene ahí, voy a volver a este glucosa 6-fosfato, glucosa secas, para que vaya a la sangre y otra vez aumente mi cantidad de glucosa. El problema de este razonamiento, que es lo más lógico, es que el músculo no tiene la enzima glucosa 6-fosfatasa. Espérense. Ok, el músculo no tiene, ya, la glucosa 6-fosfatasa, fosfatasa. Bien, entonces como no tiene esta enzima, no puedo degradar glucosa libre en sangre. ¿Ok? Ay, perdón. Ya, entonces, esta es la razón por la cual el músculo no libera glucosa en sangre. O sea, no libera glucosa libre en sangre. Ujú. Bien. Entonces, ¿qué pasa con esta glucosa 6-fosfato? Me la quedo y ya, nada más. No. Esta glucosa 6-fosfato se va a convertir en otra cosa. Ya. Que es la fructosa 6-fosfato. La fructosa 6-fosfato para que esta pueda ingresar después en la vía glucolítica y degradarse. Pero esta glucosa 6-fosfato no puede pasar a glucosa libre en sangre después del músculo. ¿Ok? No se puede. En el hígado sí tenemos la enzima normal, entonces ahí tranquis. Bien, pero en el músculo no. Entonces esta de acá no pasa nada. No hay liberación de glucosa libre en sangre por parte del músculo. Bien, por falta de esta enzima. Bien, más que todo es eso. Y solamente superfaz. En el músculo nosotros sabemos que tenemos producción de lactato, ¿verdad? Lactato. Ya les expliqué por qué, ¿no? La saturación de oxígeno, ya ahorita les acabo de explicar, así que ya chicos. Entonces, ay chicos, ya, yo tengo lactato en el músculo. Lactato. Bien, la velocidad de la vía glucolítica en el caso del músculo es demasiado elevada. O sea, mi paso de glucosa a piruvato en la vía glucolítica es muy rápido, va muy rápido. Entonces yo tengo mucha producción de piruvato, mucha producción de piruvato. Sin embargo, mi ciclo de Krebs, que es en donde se supone debería ingresar mi piruvato, tiene una velocidad un poquito más lenta. Entonces yo estoy saturando mi ciclo de Krebs. Tengo mucho piruvato de la vía glucolítica. Es por eso que esta es otra razón por la cual el piruvato, en vista de que ya no puede pasar al ciclo de Krebs porque ya la saturé a mi pobre ciclo, entonces este piruvato pasa al lactato y se forma este piruvato lactato, piruvato lactato, piruvato lactato. Bien, entonces acuérdense que de piruvato lactato se da a través de una enzima, que es la lactato deshidrogenasa. Bien, espérense, la lactato deshidrogenasa. Bien. Ok, y esta lactato deshidrogenasa no trabaja así solita, sino que al contrario utiliza el NADH fabricado de mi vía glucolítica que ya les dije y la transforma en NAD. ¿Y para qué servía el NAD? Para mantener mi vía glucolítica. No se vayan a olvidar de eso. El NAD mantiene la vía glucolítica. Entonces, en el músculo, que yo les he dicho que es fabricación de lactato, esta velocidad de la vía glucolítica es demasiado rápida, que satura mi ciclo de Krebs, que ya no puede recibir más piruvato, así que este piruvato pasa a ser lactato. Piruvato, lactato, piruvato, lactato. Fabrico este NADH a NAD para mantener mi vía glucolítica. Entonces, en el músculo voy a ver mucha fabricación de NADH. Va a haber mucha fabricación de NADH en el músculo. ¿Por qué? Porque mi vía glucolítica tiene una velocidad pero increíble. Entonces tengo mucha fabricación de NADH. Ay, bien, bien. ¿Qué más puedo mencionarles? Ok, no se vayan a olvidar otra cosita que no les dije. Los tres órganos, entre comillas, que fabricaban lactato eran músculo, eritrocitos o glóbulos rojos y médula renal. Ahora, este lactato no crean que lo van a utilizar ellos mismos. Este lactato se va a recibir por un órgano que es sumamente importante, que es el que vamos a hablar ahora. Todo este lactato de aquí va a ser recibido por el hígado. Bien, de los tres, perdón, de los tres. De los tres voy a recibir del glóbulo rojo, de eritrocitos, de la médula renal y del músculo, me van a dar lactato para ser recibida por el hígado, ¿ok? Bien, en el hígado, todo este lactato va a ser recibido, además de que realizo todavía mi vía glucolítica. Bien, en este caso, voy a ver que como recibo mucho lactato, bien, voy a recibir mucho lactato, este lactato lo voy a pasar a piruvato, obviamente, en el hígado, va a ser lo inverso, ¿ok?
En todos los demás, en el eritrocito, médula renal y en el músculo, paso de piruvato a lactato, piruvato a lactato, piruvato a lactato. Pero en el hígado yo paso de lactato a piruvato, lactato a piruvato. O sea, hago el mismo proceso, pero al contrario. Eh, espérense. Piruvato. Ya. Lactato piruvato. Hago lo mismo con la misma enzima, lactato deshidrogenasa, pero ahora en vez de lactato deshidrogenasa, pero ahora en vez de pasar de NADH a NAD, voy a pasar de NAD a NADH. Espérense. Ya. Entonces, si en el hígado yo tenía perdón, si en el músculo yo tenía gran cantidad de NADH porque mi vía glucolítica iba a toda velocidad, en el hígado, perdón, en el músculo, ay Dios, en el músculo voy a tener mucha cantidad de NAD porque tengo que tener cantidad de NAD para poder pasarlo de lactato a piruvato. ¿Y por qué necesito pasar de lactato a piruvato? Porque tengo 3 órganos que me están dando lactato al pobre hígado, entonces este hígado tiene que pasar. Bien. Bien. Ahora, obviamente, este piruvato sí va a ingresar al ciclo de Krebs, que está en la mitocondria del hígado, y normal va a realizar su proceso tranquilo. ¿Bien? Entonces, no sé si me habré dejado entender, pero en conclusión es 3 órganos producen lactato, estos los llevan al hígado, en todos los demás órganos es de piruvato lactato, aumento mi cantidad de NADH a NAD para mantener la vía glucolítica. Como mi vía glucolítica en estos 3 órganos es sumamente elevada, sumamente veloz, entonces tengo mucha cantidad de NADH, porque en la vía glucolítica fabrico NADH, tengo mucha cantidad de NADH. Ahora, por otro lado, en el hígado, que yo recibo este lactato, voy a pasar de lactato a piruvato, o sea, lo mismo pero al revés, y para eso necesito mucha cantidad de NAD para poder pasar la piruvato y transformar este NAD a NADH. ¿Bien? Y no se olviden que este piruvato, en el caso del hígado, sí pasa a la mitocondria para realizar el ciclo de Krebs. Ok. Ahora, este piruvato tiene 3 procesos que puede realizar. En el hígado puede volverse 1 oxalacetato, puede volverse 2 acetil-CoA. Y ahorita lo vamos a ver, ¿eh? Con eso terminamos con lo que voy a mostrarles ahora. Y por último va a tener mucha alanina. Este pecho. Ya. Alanina, del piruvato a alanina se da por un proceso llamado transaminación. Alanina es el principal eh, aminoácido de la gluconeogénesis, ¿ok? Es el principal aminoácido de la gluconeogénesis, en el caso de la alanina. El oxalacetato y el acetil-CoA. Este es el acetato y este acetil-CoA también son protagonistas en el ciclo de Krebs, pero no se vayan a olvidar que en el ciclo de Krebs este ingresa como piruvato, empieza desde piruvato en el ciclo de Krebs, en el piruvato de la vía glucolítica. Y después de eso, este piruvato se transforma en oxalacetato, se transforma en acetil-CoA dentro de la mitocondria, no fuera, dentro de la mitocondria, y se realiza todo el proceso del ciclo de Krebs que no lo vamos a memorizar. Así que no hay que ahuyentarse con eso. Bien, vamos a pasar al toque. Al toque. Bien. Esto de acá, ni siquiera, ok, esto de aquí que les estoy mostrando, les voy a pasar el PPTIA, porque esta cosita rojita que les he puesto acá, se lo tienen que memorizar porque esto viene de parcial sí o sí. Estas funciones que realiza la insulina en cada órgano. Bien, se los voy a mandar y ahí le tomo un fotito. Y luego vamos a ver la vía de las pentosas, ¿ok? En la vía de las pentosas no hay mucho que memorizar, pero sí quiero decirles o recalcarles esta ribosa 5-fosfato. Ya, la ribosa 5-fosfato tenía una importancia porque se encargaba de sintetizar, síntesis. La ribosa 5-fosfato no se acuerdan de esa enzima. Esa, por ejemplo, esa molécula la habíamos encontrado, por ejemplo, en lo que era la genética. Si se acuerdan que de ribosa 5-fosfato transformábamos y la convertíamos en PRPP. PRPP. Sí. Ujú. Sí se acuerdan que era para la síntesis de nuevo de purinas. ¿Sí? No sé si se acuerdan. La ribosa 5-fosfato entonces se encarga de eso, de síntesis de biomoléculas importantes, orgánicas, biomoléculas. ¿Ok? Ah, bueno, ok. Entonces no se vayan a olvidar que la vía de las pentosas mayormente su protagonista es la ribosa 5-fosfato. ¿Cómo se pueden dar cuenta si están hablando de la vía de las pentosas? Miren cómo terminan mayormente estas, terminan
en gluconato, en esos nombres raros, en todo lo que tenga que ver con, acá está, fosfogluconato, fosfoglucanato, gluconato, si terminan así como en nato o algo así, hablamos de la vía de las pentosas. Y obviamente si tenemos de arriba esos 5-fosfato, también. Pero esta es la vía de los ácidos urónicos, perdón, esta también me gustaría que se queden más. Esta tiene que ver con la vía de los ácidos urónicos tiene la fabricación de tres cositas, perdón, de dos cositas, que son los glucurónidos y que son los segmentos celulares, que no he visto que lo mencionen así, pero yo se los menciono. Se llaman segmentos celulares. Espérense. Ya, ya. Estos segmentos celulares son tres, que es el ácido hialurónico, que obviamente lo conocen. Hialurónico. Ya. La heparina y por último el condroitin sulfato. Ya. Si se me vuelve a mandar esto, condroitin sulfato. Ya. Entonces tenemos estos tres segmentos celulares y por último tenemos a los glucurónidos. ¿Ok? ¿Para qué sirven estos segmentos celulares? Bueno, la verdad es que no tengo ni idea, pero estos ácidos hialurónico, heparina y condroitin sulfato no les van a preguntar. Pero sí les van a preguntar sobre los glucurónidos. Los glucurónidos se encargan de transformar, de solubilizar dos cositas. Los fármacos y la bilirrubina. No se deben olvidar de estos dos ya, porque en clase creo que solamente mencionan fármacos, pero el doctor no da por válida esa respuesta, ¿ok? Es fármacos y bilirrubina, ¿ok? ¿Por qué bilirrubina? Porque la bilirrubina la vamos a encontrar, bilirrubina. Ya, bilirrubina la vamos a encontrar de una manera no conjugada. Otra vez en valor. Ya. Uy, no puede ser. Ya, bueno, no importa. La bilirrubina la vamos a encontrar de una manera no conjugada en el organismo. Entonces no va a ser soluble para eliminarla por la orina. Sin embargo, gracias a estos glucurónidos, la bilirrubina va a ser soluble. Entonces sí la vamos a poder eliminar. Entonces la bilirrubina va a pasar de una bilirrubina no conjugada a una bilirrubina conjugada. ¿Bien? ¿Qué sabes eso? Y esto se da por un glucurónido, ¿ya? Me quiero matar de mí. No. Que es, ya, el glucurónido que se utiliza se llama glucuronil, eh, ya se me olvidó de la cólera. Glucuronil, ay, en verdad, chicos, voy a explicarlo así. Glucuronil, no me acuerdo, no me acuerdo. Y es un glucuronil transmilasa, transaminasa. Ay, no me... Ya, pero es de bilirrubina no conjugada a bilirrubina conjugada. Ahí les voy a pasar el nombre, la verdad que se me dio con la cólera de que se me había vuelto a malograr la cosita esta. Pero ya, pero es solamente eso, ¿ya? Acuérdense entonces de la vía de los ácidos urónicos que se encarga, que vamos a fabricar tres segmentos celulares, que son tres, el ácido hialurónico, la heparina, el condroitin sulfato, por último, los glucurónidos que se encargan de pasar de fármacos o bilirrubina para solubilizarlos, ¿ok? Para poder eliminarlos por la orina. En el caso de la bilirrubina es bilirrubina no conjugada a conjugada. Ya, ya chiquis. Y por último, esto es lo que yo quería explicarles con el lapicito. Pero ya, bueno. Em, ya no importa. Se los voy a explicar sin el lapicito. Ok, con esto ya estamos, porque lo otro es muy, muy rápido. Ok. Metabolismo de la fructosa. Como no funciona mi lápiz, les voy a explicar así cara a cara. Ya. La fructosa nosotros mayormente la encontramos en un montón de productos industrializados. Caramelos, gaseosas, chicles, cosas así. Bien.
Esta fructosa mayormente cuando nosotros pensamos en gaseosa, en papitas, en cositas así, nosotros pensamos en que esto nos hace mal a la salud y nos hacen engordar. Pero ¿por qué es esto? O sea, tiene una explicación. La fructosa se va a degradar de manera diferente a la glucosa como tal. Entonces, en sí la glucosa no es lo malo, sino en sí más que todo es la fructosa. La fructosa va a estar metabolizada o degradada de diferente manera en dos órganos que lo vamos a ver, en el hígado y por último en el músculo. Bien, en el hígado que está aquí. Ya, en el hígado que está aquí. No, chicos, espérense, que me está acabando la batería. Y ahora sí. Ya. En el hígado nosotros vamos a ver la fructosa va a ser degradada en fructosa 1-fosfato. Ya, específicamente en eso, en fructosa 1-fosfato. En cambio, en el músculo vamos a ver la fructosa que se va a degradar en fructosa 6-fosfato. Pregunta clásica, clásica del doctor Guija que le encanta. Ya, no se vayan a confundir. Entonces, la fructosa en el hígado va a transformarse como fructosa 1-fosfato y en el músculo como fructosa 6-fosfato. Bien, hasta ahí vamos bien. Bien. Vamos a empezar con el hígado. Esta conversión se da por esta enzima, la fructoquinasa. La fructoquinasa se va a encargar de transformar la fructosa en fructosa 1-fosfato. Ahora, la fructoquinasa no es lo mismo que la fosfofructoquinasa que les he dicho de la vía glucolítica, no vayan a pensar que es igual. Bien, en el hígado, entonces, vamos a transformar esta fructosa a fructosa 1-fosfato por la fructoquinasa. Bien. Esta fructoquinasa luego, esta fructosa 1-fosfato, por una quinasa, se va a formar en gliceraldehído, ya, 3-fosfato. Porque también hay glicerol 3-fosfato, pero este es gliceraldehído 3-fosfato. Y me voy a mi gráfica, que está acá. Esta es mi fructosa, esta es en el hígado, ¿no? Fructosa 1-fosfato, mi quinasa, gliceraldehído 3-fosfato. Como gliceraldehído 3-fosfato, yo ingreso mi vía glucolítica y se degrada en el mismo proceso. No hay problema. Entonces, ya bien, la glucosa es el mismo proceso de la vía glucolítica, ¿verdad? Porque llega hasta el gliceraldehído, hace su proceso, llega a la mitocondria, bla, 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 glucosa, piruvato, todo tranqui. Entonces, ¿por qué yo digo entonces que la fructosa tiene que ver más con lo que es la obesidad que cuando yo hablo con la glucosa? Que normalmente siempre decimos glucosa es sinónimo de engordar, pero en realidad es la fructosa como tal. ¿Por qué yo digo que es la fructosa y no la glucosa? Porque cuando yo hablo de fructosa, yo estoy empezando en la vía glucolítica a partir de gliceraldehído 3-fosfato, ya a partir de aquí. Pero cuando yo hablo de glucosa, yo estoy desde el inicio, desde glucosa, hexoquinasa, fosfofructoquinosa, desde todo, todo, todo desde el inicio, ya. Pero acá en fructosa yo estoy empezando recién desde gliceraldehído. Y yo tengo una enzima reguladora que es sumamente importante. De las tres, esta diría que es la más importante, que es la fosfofructoquinasa 1. Y esta es la enzima principal porque esta enzima se encarga de regular lo que es la vía glucolítica. Perdón. Entonces, yo, en el caso de la fructosa, me he salteado esta enzima reguladora. Entonces ya no hay quien me regule esta vía glucolítica. El gliceraldehído 3-fosfato va a seguir su proceso de vía glucolítica. Llega hasta piruvato. No se olviden que yo les dije que el piruvato ingresa al ciclo de Krebs. ¿Para qué? Para transformarse en, yo les dije hasta 3 productos, ¿verdad? Oxalacetato, acetil-CoA, alanina. Ya. Yo les dije que de estos tres, perdón, dos ingresaban a la mitocondria, el oxalacetato, el acetil-CoA. Bien, el oxalacetato y el acetil-CoA. Acá hay unas enzimas que no les voy a preguntar porque sinceramente no se la acuerdan. Esta, vamos a ya, el piruvato va a transformarse en oxalacetato. No, en el caso no está la ya, el oxalacetato se da por una enzima y también el piruvato se transforma en acetil-CoA. Esta transformación, no se lo vayan a olvidar, se da dentro de la mitocondria, ¿ok? Dentro. Ahora, este oxalacetato y acetil-CoA se van a juntar por una citrato sintasa, una enzima que no quiero que se acuerden, pero simplemente quiero que la escuchen al menos una vez en su vida. La citrato sintasa junta este oxalacetato y este acetil-CoA y la van a volver
citrato. Y este citrato sale recién de la mitocondria. ¿Por qué? Porque el oxaloacetato jamás de los jamases sale de la mitocondria sola, sino que sale como citrato. Ya. Y este citrato sale y recién se puede volver acetil-CoA y se puede volver a recién se puede volver acetil-CoA y se va a dar por una citrato liasa. Es otra enzima que tampoco quiero que se la memoricen. Esta citrato liasa va a transformar este citrato acetil-CoA. ¿Ok? Ahora, esta acetil-CoA va a seguir un montón de procesos y un montón de enzimas que no quiero tampoco que se acuerden, pero quédense con que el de la acetil-CoA va a formar ácidos grasos. Los ácidos grasos, tema de lípidos después de parcial, se van a unir a una molécula, a un compuesto que yo les dije que no formaba parte de la vía glucolítica, que es el glicerol 3-fosfato. Pero este glicerol 3-fosfato viene de la dihidroxiacetona-fosfato, que sí pertenece a la vía glucolítica. Por eso es que yo les mencionaba en la semana pasada, perdón, más antes, que de la dihidroxiacetona-fosfato yo la volví a gliceraldehído 3-fosfato para que siguiera formando parte de la vía glucolítica. Porque si yo la degradaba el dihidroxiacetona-fosfato aparte, ya salía de la vía glucolítica. Porque este glicerol 3-fosfato, que sí deriva de la dihidroxiacetona-fosfato, no forma parte, no, acá está, no forma parte de la vía glucolítica. ¿Pero por qué le he mencionado acá? Porque si la dihidroxiacetona-fosfato se transforma en glicerol 3-fosfato y a eso yo le sumo en los ácidos grasos, pero le voy a poner otro color, ¿ya? Si a eso además yo le sumo los ácidos grasos, yo voy a formar triglicéridos. Glicerol 3-fosfato más ácidos grasos forman triglicéridos. Y triglicéridos es sinónimo a gorditos, ¿ok? Rollitos, o sea, estar gordito. Bien. Entonces, resumen, la fructosa va a seguir el mismo proceso de la glucosa en la vía glucolítica a partir de gliceraldehído 3-fosfato. ¿Ok? Este va a seguir su proceso piruvato, piruvato oxalacetato, acetil-CoA, citrato, sale el citrato, sale el acetil-CoA, todo el mismo proceso. Esto de acá, desde acetil-CoA hasta ácidos grasos, es tema de lípidos, ¿ok? Pero si quieren lo pueden ahí tener también por si acaso. Bien, además una porción pequeñita de acetil-CoA se va a transformar en colesterol, pero es una cantidad mínima. Mayormente del acetil-CoA surgen los ácidos grasos, ¿ya? Pero solamente como dato general. Bien, entonces de este acetil-CoA yo voy a producir ácidos grasos. Me voy a comer todos los pasos de cómo es que de acetil-CoA llego a ácidos grasos porque no los quiero marear. Pero simplemente de acetil-CoA formo ácidos grasos. El problema es que estos ácidos grasos se van a juntar con el glicerol 3-fosfato desde la dihidroxiacetona-fosfato. Entonces, si yo uno mi glicerol y mis ácidos grasos, me voy a formar triglicéridos, o sea, voy a formar mis gorditos, ¿ya? Ahora, en glucosa yo podría seguir el mismo proceso y entonces también me podría formar mis triglicéridos. Sí, pero hay un pero bien grande, que es que, ahí está, ya, que es que cuando yo tengo citrato, este citrato es un inhibidor de una enzima que se encarga de regular la vía glucolítica, que es de la fosfofructoquinasa 1. Y como la glucosa sí empieza desde la glucosa, o sea, sí sigue toda la vía glucolítica, no se salta la fosfofructoquinasa 1, el citrato regula, de tal manera que no haya tanta producción de ácidos grasos. Entonces, si no hay tanta producción de ácidos grasos, no se puede formar los gorditos, no se puede formar los triglicéridos. Pero la fructosa entra recién a partir de del gliceraldehído. Y ahí yo ya me salteé la fosfofructoquinasa 1, que es una enzima reguladora. Entonces, como yo ya me la salteé, ya no estoy, ya esa fosfofructoquinasa 1 no forma parte de mi vía. En el caso de la fructosa, que empieza recién en gliceraldehído, ya me la salteé. En este caso, el citrato no va a regular o no va a inhibir ninguna enzima que permita que este gliceraldehído ya no se forme. Entonces, no hay quien regule esta vía de la fructosa. Entonces, se siguen formando ácidos grasos, se sigue juntando con el glicerol, se sigue formando triglicéridos y me sigo engordando. Bien, ok. Espérense, quiero mostrar esto. Ya. Acá está la fosfofructoquinasa 1, que esta es mi enzima reguladora que les digo, y acá está, no, perdón, acá empieza la fructosa, en glisaldehído 3-fosfato. Bien, entonces yo ya me la salté, ahí ya no hay quien me regule esta vía. Bien, entonces en el caso de la fructosa,
sí llega a fomentar este caso, ¿no? De la obesidad. En el músculo sucede lo mismo, pero. eh, voy a transformar la fructosa no en fructosa 1-fosfato, como es en el caso del hígado, sino que en el músculo por una exoquinasa me voy a formar en fructosa 6-fosfato. Y luego hago mi vía glucolítica tranqui. ¿Ok? Pero en este caso también yo me estoy salteando mi paso de la fosfofructoquinasa 1. Así que tampoco es como que me ayude. ¿Ok? Igual la fructosa siempre tiene que ver con lo que es em, la formación de triglicéridos, la formación de mis gorditos. ¿Ok? Este metabolismo de fructosa puede generar hasta 6 enfermedades que les van a preguntar en seminario, que son, no estoy segura si me acuerdo, pero voy a darlo todo. Obesidad, resistencia a la insulina, espérense, obesidad, resistencia a la insulina, hipertrigliceridemia, hipercolisterilemia, ay, no me acuerdo, en verano me la dijeron Rodrigo, no me acuerdo. Hiperuricemia, creo, que tenga que ver con la urea, la formación de cálculos, algo, y hipertensión arterial. Esas son las 6. No, creo que ningún PPT estaba, pero en clase lo mencionaron. No sé en qué momento, pero lo mencionaron. Y entonces no se vayan a olvidar esas 6 enfermedades que sinceramente no la encontré en ningún lado. Bien. Pero ya, no se vayan a olvidar. Bien. Bien. Entonces, las 6 enfermedades: obesidad, resistencia a la insulina, pensé, obesidad, resistencia a la insulina, hipertensión, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, hiperuricemia, no sé, por ahí. Hiper algo. Hiper, hiperuricemia. Gracias. Hiperuricemia. Ujú. Ya vi. Sí. Bueno. Y por último, ya, eso ni siquiera lo voy a explicar tanto, simplemente el metabolismo de la galactosa en su post-test les vino esto, que es la pregunta de, nosotros podemos producir leche, bueno, en el caso de que las mamás amamantan a sus hijos, ¿verdad? Ya, la producción de leche, ¿cómo viene? Normalmente a veces dicen de que tienen que tomar leche para producir leche, pero en realidad no es así, porque la galactosa, a partir de galactosa se puede formar lactosa, que es la enzima que va a formar la leche para darle a los bebés. De todo esto, no se vayan a olvidar estas dos últimas partes, que es la UDP galactosa y la glucosa juntados por la lactosa sintasa, que forman la lactosa para dar de lactar a la bebé. Estas enzimas si les preguntan en su parcial, al menos a mí me preguntaron, entonces no se vayan a olvidar. Este proceso también se lo pueden recordar. Empieza a partir de galactosa, se forma galactosa 1-fosfato, se forma glucosa 1-fosfato, eh, se termina de degradar la glucosa 1-fosfato para formar glucosa. Esta glucosa es la de acá, la que voy a juntarla con mi UDP galactosa. ¿Bien? Aparte, desde glucosa también puedo degradar a glucosa 6-fosfato, no solo a glucosa 1-fosfato, glucosa 6-fosfato, formar UDP galactosa y juntarla con mi glucosa anterior para poder formar la lactosa y poder dar de lactar al bebé. Entonces, no se olviden olvidar que esto viene a partir de galactosa, que se transforma en galactosa 1-fosfato, glucosa 1-fosfato, se sigue degradando esta glucosa y desde la misma glucosa puedo botar UDP galactosa, que es esta de acá, y puedo botar glucosa misma sola. Se juntan por esta enzima lactosa sintasa, me da lactosa. Entonces con esto puedo afirmar que no necesito tomar leche, no necesito tener lactosa para fabricar leche, sino que a partir de mis monosacáridos de la dieta, ¿si se acuerdan? 3 monosacáridos de la dieta. Galactosa, glucosa, no me acuerdo. Eh, el otro monosacárido, son 3 monosacáridos. Lactosa, creo. No me acuerdo. Me rayé. Pero bueno, a partir de 3 monosacáridos, así que de ahí obtenemos la lactosa, ¿ok? Son 3 monosacáridos y ahí obtenemos la lactosa para poder fabricar la lactosa al final. Bien, entonces en conclusión, sí, sí se puede formar leche sin necesidad de tomar leche en general.
Y por último, el ciclo de Krebs no se lo tienen que memorizar. El doctor Guija se los va a mencionar 20.000 veces. No se tienen que memorizar el ciclo de Krebs. Pero sí se pueden memorizar estas enzimas, que son enzimas reguladoras del ciclo de Krebs. Que tenemos las tres: la citrato sintasa, la isocitrato deshidrogenasa y la alfa-cetoglutarato. Son tres enzimas que se encargan de regular el ciclo de Krebs y que sí lo mencionan o que sí lo van a pedir en seminario. Por otro lado, otra cosita que también les pueden preguntar, Dios, es las enzimas que van a encargarse de fabricar NADH, FADH2, y también se va a producir el GTP. GTP, ok, no es ATP, y no vayan a confundirse porque ahí el doctor le da mucho énfasis. GTP, nada de ATP, no es similar, no, GTP tiene su otro proceso. No se olviden de estas enzimas que producen NADH, la malato deshidrogenasa, la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa y por último la isocitrata deshidrogenasa. Estas tres enzimas se van a encargar de fabricar NADH. ¿Para qué? Para la cadena transportadora de electrones. No se olviden olvidar que la fosforilación oxidativa, o sea, la cadena transportadora de electrones, lo mismo, es el proceso en donde se produce más cantidad de energía a nivel dependiente a oxígeno, porque el ciclo de Krebs necesita oxígeno, ¿ok? Es el proceso que con dependencia de oxígeno produce mayor cantidad de ATP. Mi nariz. Y por último, la asocinato deshidrogenasa que fabrica FADH2. También tenemos el ATP y también hay una fabricación de dióxido de carbono, pero en chiquito, así que por si acaso también igual se los puedo mencionar. Acá también. Bien, entonces no se olviden el ciclo de Krebs que sucede en la mitocondria, específicamente en la matriz mitocondrial, se da regulado por tres enzimas. La citrato sintasa, ay Dios, la citrato sintasa, la isocitrato deshidrogenasa y la alfa-cetoglutarato. Bien, estas tres enzimas se encargan de regular el ciclo de Krebs. No se olviden que del ciclo de Krebs vamos a ver la producción de NADH, obviamente la producción de FADH2, que son las dos moléculas de la cadena transportadora de electrones o de la fosforilación oxidativa, que es la que me produce mayor cantidad de energía como proceso aeróbico, o sea, dependiente de oxígeno. Y no se deben olvidar que también hay producción de GTP, no ATP, y fabricación de dióxido de carbono. ¿Ok? De estas tres enzimas hay estimuladores y hay inhibidores, que no sé si, no creo que les pregunten mucho, pero me parece que a mi parcial sí me vino. Así que por si acaso les menciono, mayormente me mencionaban esto: inhibidor, el ATP y el NADH, y también el estimulador, estimulado por el calcio en el caso de las dos últimas enzimas, isocitrato deshidrogenasa y alfa-cetoglutarato. Igual esto más que todo es memoria, pero en mi parcial sí me preguntaron sobre el inhibidor, si no me equivoco. ¿Ya? Igual que mi parcial es un poquito más antiguo, pero no ni tanto, es el ciclo pasado. Ya, entonces ya chicos. Bien, y por último la Biblia. Espérense, voy a dejar de compartir un toque. Ay, Dios. Espérense, voy a dejar de grabar. Mm, 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 mm.